Te voy a mostrar todos los goles que Cavani se perdió desde que llegó a Boca. Presta atención porque son un montón. La verdad que es increíble lo que ha pasado con Cavani. Es difícil de explicar porque, loco, Cavani, todo bien que no es Ronaldo el fenómeno, no es un súper, o sea, un crack de los mejores del mundo de la historia, pero, pero es Cavani, tampoco la pavada. Es, los goles que se ha perdido, lo mal que ha jugado es realmente increíble. Es una cosa de loco. Sé que Cavani debuta en el partido contra Nacional, en la Bombonera, y ya al comienzo del partido, esta jugada. Está bien, le damos el beneficio de la duda, es solo una jugada, la primera, un intento, se fue desviado, no pasa nada. Bueno, sigue el partido, acá se viene otra jugada. Era el primer partido, entonces como que estábamos todos mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, estábamos entusiasmados, decíamos tranquilo, hay tiempo, se está adaptando, es solo el primer partido. Igual de cualquier manera decía, intentó hacer un golazo. Si metía esa pirueta era un golazo. Seguimos, campeonato local. No, perdón, otra jugada más. Esta, me había olvidado, la última jugada contra Nacional. O sea, es increíble. Siempre, esta es la jugada que quedó famosa, ¿viste? Como Cavani se perdió un gol increíble contra Nacional. Bueno, el tema es que no se perdió solo un gol increíble. O sea, ya vimos que fueron tres chances. Está bien, la primera no tanto, la segunda una tijera, qué sé yo. Bueno, pero no necesitas meterlas a todas, obviamente. Pero alguna tenés que meter. Y bueno, entonces Boca terminamos pasando por penales. Pero bueno, es el primer partido. Ahí viene la serie contra Racing. Partido en el cilindro. Segundo tiempo, este mano a mano. Mira, Cavani ya ha jugado 15 partidos en Boca, metió un gol por campeonato. Un gol contra Platense, que fue el primero por la Copa de la Liga, con ese centro de Ceballos al segundo palo. Después mete un gol por Copa Argentina contra Talleres, de penal. Ese día que ya vamos a ver la jugada, se perdió 500.000 goles y de penal termina siendo el gol del empate. Y por la Libertadores, el gol frente a Palmeiras para pasar a la final allá en San Pablo. Ah, pero no fueron golazos, los tres goles solo le empujó. Está bien, pero nosotros trajimos a Cavani pensando en que hiciera goles, así que está bien. No vamos a ponernos a jugar si los goles de él fueron golazos, fueron, no importa, fueron goles. El tema es que en 15 partidos solo 3. Y no es que no tuvo chances. Como vimos ya, en el partido contra Nacional tuvo varias, en el partido contra Racing tuvo esa, y siguen los partidos. Contra Palmeiras, el día que él se enoja con el reporte de cuáles son las tres chances, bueno, acá están. Primer centro, el cabezazo, el primero no era fácil, pero mira esta, al lado del palo se va, él salta, vos fíjate. En las otras imágenes parece que por ahí no era tan clara. Bueno, acá se ve clarito, mira. Está bien, puede pasar que te lo pierdas, pero alguna tenés que meter. Esta tampoco llega, podría haber llegado, ¿eh? Acá en la repetición se ve, ¿ves? Como tendría que haber llegado esa jugada. En realidad llega. Lo que pasa que le pifió la pelota, pero llegó. La pierna de él llega antes que Gustavo Gómez, lo que pasa es que pifió. Mira, ahí la vemos de nuevo, mira. Él llega. Y hay otra jugada que pasó desapercibido como en San Pablo. Él mete el gol del 1-0 en el primer tiempo. Esta jugada del final nadie se la acuerda. Pero en la última jugada del partido, antes de ir a los penales, Cavani tuvo esta pelota en la entrada del área y se termina resbalando. Mira. Y qué sé yo, ¿viste? Es como digo, cuando vos agarrás una jugada suelta, vos decís, loco, se puede perder este gol. El tema es que cuando agarrás como este informe 20 jugadas, vos decís, loco, la pucha, no puede ser que todas te las pierdas. Encima en este partido se pierde el penal. Chiquito Romero lo solucionó y bueno, nos clasificamos a la final. Pero lo peor estaba por venir, porque después viene el partido contra Talleres por la Copa Argentina y esto sí que fue un festival de desastres. Minuto 19, la primera jugada, acá se la arma muy bien él, mete un caño espectacular, pero después cuando le pega, con el arco abierto, ¿viste? Se la tira a las manos del arquero, de zurda, es verdad. Está bien, no pasa nada de la primera jugada del partido. Acá el defensor se resbala, él queda mano a mano y tiene a uno entrando por el punto penal y a otro entrando por el segundo palo. Él da el pase mal. Él intentó darle el pase a este jugador que está apareciendo en la imagen, pero lo da largo el pase, lo da malo el paso. Ves que con la mano está levantando el brazo como diciendo, metete ahí, metete ahí.
Porque en realidad el objetivo de él no era dársela al Chelo Weigand que va a entrar por el segundo palo. El objetivo de Cavani era darle el pase a este que estaba ahí, pero vos fíjate cómo se la dio a 10 metros donde está el tipo, más o menos. Imposible que llegase esa pelota. ¿Ves? No era para él el pase, era para el otro. Acá se va a ver bien, ¿ves? Mira, ¿ves? Ese pase no llega. Él quería que el delantero se metiera ahí adentro. Pero bueno, está bien. Es solo una jugada, no pasa nada. Pero mira esto. Minuto 32. Perdiendo 1-0. El volante de Talleres se equivoca, le da la pelota en el pie a Cavani, solo mano a mano en el agua. Esta jugada parece la de Pipita Higuaín contra Alemania en la final. Así, un regalo espectacular. Y ahí se demora y la termina perdiendo. Vos fíjate, mira, mira. Esto, imposible perder. Y mira después. Otra jugada más. Mira. Minuto 26. ¿Qué quiso hacer? La quiso picar, se la tiró a la mano. O sea, pégale al arco o mete el centro o picala de verdad. ¿Pero qué se hizo? Es llamativo, la verdad. Es muy extraño. Pero bueno, este partido fue una locura. Mira, después viene esta, otro mano a mano de zurdo, la tira. No, de derecha, perdón. La tira a cualquier lado. Una cosa de locos. Es, es difícil de entender, la verdad que es increíble. Porque es lo que decíamos al comienzo, todo bien. Cavani nunca fue Neymar, no es un jugadorazo, qué sé yo. Pero loco, Cavani tiene 440 goles. Jugó 15 años en Europa. Jugó en la liga italiana, en la liga francesa, selección uruguaya, mundiales. No es cualquier jugador. O sea, si vos sos un jugador medio pelo, que tenés una buena racha, viste, qué sé yo, te toca tener unos meses buenos, un año bueno, una buena temporada, bárbaro, puede ser. Pero después, con el pasar de los días, la mentira se acaba. O sea, todo el mundo se termina dando cuenta que vos no eras tan bueno. O sea, no te dura para siempre. Y Cavani, o sea, el otro día lo hablábamos en stream. Si vos haces 440 goles, no podés ser malo. Aparte, Cavani está visto que es un muy buen delantero, un delantero goleador. Pero bueno, ahí viene la final contra Fluminense y esto, bueno, eh, este era el partido. Después del partido contra Talleres se guardó 2 semanas. Dice, bueno, vamos a poner la cabeza en lugar. A Cavani durante su carrera ya le pasó algunas veces de tener malos momentos. Bueno, en la final, cuando tenga la suya, la manda a guardar. Minuto 26. Tuvo su mano a mano. Minuto 26, mira esto. Para un poco. En realidad fue en el minuto 16, perdón. Escuchame, ¿por qué se frenó y tocó atrás? Pégale al arco, hermano. Sos Cavani, loco. Viniste como el jugador estrella para eso, para ganar la copa. ¿Cómo le das un pase a Benet? Y encima se lo das mal, ¿no? Vos fíjate. Acá está. La jugada bien desmarcada. Escuchame, ahí se ve perfecto. Tenía el arco abierto y tenía Medina a la derecha. En todo caso, el pase era para Medina, ¿no? Para Merentiel. Pero esa jugada es para que vos le pegue al arco o para que te hagan penal. O sea, vos sos Cavani, hermano. Mira. No. Es inentendible. La verdad que es difícil de explicar esta jugada. De nuevo, si fuese Soldano, que hace esto, Hurtado o esos muchachos, todo bien, pero es Cavani. O sea, es increíble. Y esto después, ¿no? Minuto 62, perdimos Duado. ¿Qué hizo? O sea, aparte de los goles que se perdió, la verdad es que Cavani todo hizo mal en los partidos. O sea, vos fíjate, son varios partidos, meses de diferencia y muchísimas jugadas. Entonces, todo bien que no tengas que hacer cada vez que patea el arco sea gol. Obviamente que no. Pero alguna tenés que meter, hermano. No puede ser. Acá, mira, minuto 69 ya estaba enlongando. Entonces muchos dijeron, che, loco, ¿cómo puede ser que Cavani salga? No sé qué, ponerlo a Benedetto. Pero la verdad es que le ponen la culpa al Miron, pero fue Cavani acá, ¿eh? Cavani que no pudo jugar. Y yo quiero decir una cosa. Benedetto, a mí se me agotó la paciencia hace tiempo. Yo a Benedetto ya no lo banco más. Pero, yo te digo una cosa, ¿eh? Si yo busco hacer un compilado de Benedetto de jugadas perdidas, no encuentro tantas jugadas como las de Cavani. Benedetto es más displicente, no participa del juego, medio que no corre, viste le da un poco de paja y no se mueve. Pero perderse tantos goles así, se ha perdido algún gol. La verdad es que no se ha perdido tanto. Con esto no quiero decir que
quiero que se quede Benedetto y que se vaya Cavani. No, no. Pero lo que estoy queriendo graficar es que la verdad lo de Cavani es impresionantemente malo, realmente. Eh, ni Benedetto, que ha estado mal en este último tiempo, ha sido tan malo como lo que Cavani hizo. Y como dije, y como las imágenes se muestran, Cavani sale porque él pidió salir. Y esto es lo que yo realmente no entiendo. ¿Cómo puede ser que Cavani, que vino para la Copa Libertadores, sale en el minuto 69 de un sábado de tarde y el miércoles contra San Lorenzo juega los 90 minutos? Domingo, lunes, martes, miércoles. 4 días después, el tipo juega 90 minutos. No estaba lesionado. O sea, no podía seguir jugando la final de la Libertadores, pero 4 días después podía jugar 90 minutos. O sea, hermano, ¿dónde están los huevos, la garra charrúa y todo eso? Para un poco, Cavani. O sea, lo hemos matado a Benedetto todo el tiempo por estas cosas y resulta ser que Cavani en el momento que más lo necesitamos, el tipo difícil, la verdad. Y después llega el partido contra San Lorenzo y hace esto. Minuto 19, pifia la pelota, ¿está bien? Estaba adelantado, todo bien, pero hermano, pifiaste. La tenía que mandar a acá, de nuevo, mano a mano, le mete el pase. ¿Y qué hace? En vez de acelerar hacia el arco, como un tractor, y meterle, y cuerpear y pegarle al arco, o pegarle al arco desde ahí a ver qué onda, a ver, intentar pinchársela al arquero, qué sé yo, cualquier cosa. Cavani hizo goles de todas las formas posibles. El tipo no, se manda atrás y desarma la jugada. Y después acá, de nuevo, le meten otro mano a mano. Mirá que en cada partido hay 3 jugadas de Cavani por partido, ¿eh? No es que no le llegó la pelota, no, no. Hay 2, 3 jugadas mano a mano, cabezazos en el área chica, o sea, jugadas claras de gol. Entonces, la verdad que es insólito. Acá tal vez estaba adelantado, no sé, pero patea mal. Vos fíjate. Escuchame, ni mira al arquero y se la tira a los pies del arquero. O al primer palo o al segundo. O sea, de un especialista como Cavani, de nuevo, 440 goles hizo. Y mira esto, ¿no? Contraataque para Boca. Eli Advíncula se manda por el lateral, acá. Y mira el pase que da. Ni un pase fácil, hermano. Ni un pase fácil, acertás. Difícil, che. La verdad que es muy difícil. No, me cuesta entenderlo. Como dije antes, lo de Cavani es difícil de entenderlo porque Cavani ganó muchos títulos. Y yo me puse a pensar en estos días, viste, después de la final y pensando qué puede haber pasado. Y yo creo que tal vez yo me confundí y creo que le pasó a mucha gente. Que confundimos Cavani con Suárez. Es como los dos jugaron juntos toda la vida en Uruguay y en medio que sale de memoria Cavani y Suárez. Entonces es como que pensamos que todos los logros y toda la carrera de Suárez es la de Cavani. Y en realidad no. En realidad Cavani, no. Cavani jugó en Napoli y después en el PSG muchísimos años. Y la verdad es que es un jugador que por supuesto que, y de nuevo, sin contradecirse, hizo una gran carrera, 440 goles no es para cualquiera, aunque sea en el PSG o aunque sea donde sea, poca gente hace tantos goles, así que eso tiene valor. Pero los títulos de Cavani es la Copa América, cuando el otro día decía que cambiaba todo por la Libertadores, bueno, menos la Copa América, y es que la verdad el único título importante que ganó de verdad es la Copa América. Porque después ganó una Copa Italia con Napoli y después los campeonatos franceses con el PSG, que el PSG es un equipo 10 veces mejor que todos los otros rivales del campeonato, por eso gana todos los años. Entonces tampoco era un jugador tan... Y yo reconozco que esto es diario el lunes, porque lo estoy diciendo ahora y antes no lo dije porque no me había dado cuenta. Yo cuando pensaba en Cavani, uno ya imaginaba y en realidad cuando te pones a ver la estadística, y tal vez ahí esté un poco la explicación de que Cavani no es, o sea, definitivamente Cavani no es Lucho Suárez, no es el pistolero, no es la misma cosa. Y bueno, así que bueno, gente, si te gustó este contenido, ya sabes lo que tenés que hacer, suscribite, así vamos compartiendo. Tenemos otros informes hablando sobre cómo sigue Boca ahora el 2024, cómo será el plantel, los cambios que hay que hacer. Pero para no escaparle a la pregunta, ¿Cavani se tiene que ir de Boca o no? Mira, se hizo una apuesta, se eligió Cavani, venía a Boca para ser nuestro delantero por 1 año y medio, o sea, por 2 temporadas, esta temporada hasta que terminase y todo el 2024. Entonces,
a los 3 meses, después de 15 partidos, por más que hayan sido un desastre, no se puede desistir. Es lo que dije. No será Ronaldo el fenómeno, estará grande, estará viejo, pero hizo 440 goles y es uno de los goleadores más importantes del país. Del país no, del mundo. Entonces hay que darle una chance. Yo le daría la chance y le daría una segunda oportunidad. Así que yo creo que 2024 Cavani tiene que ser el 9 titular de Boca con la número 10 como está y darle la chance. Y bueno, y si después de la pretemporada y no arranca de nuevo y se sigue perdiendo goles, bueno, a mitad de año, antes de los octavos de final de la Libertadores, de la Sudamericana, de lo que sea, bueno, ahí sí, basta de Cavani. Pero creo que es un jugador por el que uno apostó y ahora tenemos que bancar la apuesta que hicimos. A pesar de que, como dije, lo que ha hecho en estos primeros 3 meses ha sido un desastre, una cosa impresionantemente mala. Pero bueno, hay que confiar en que Cavani va a levantar. Pero me interesa leerte en los comentarios. Así que no sé si vos ya te habías dado cuenta de todas estas jugadas que se perdió, cómo era. Pero bueno, si no, poné en los comentarios y decime qué opinas vos, qué te parece. Cavani se tiene que ir de Boca, se tiene que quedar. ¿Le das una segunda oportunidad? ¿Lo bancás o no? Te dejo con la propaganda de Pro Jersey Shop y nos vemos en el próximo informe. Un abrazo. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS que tenés un 10% extra de descuento y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción.